Gracias, Domingo. Buenos días, compañeros de cabina, buenos días, amigos que nos escuchan. Hace un tiempo nos reíamos de uno de esos tradicionales arrebatos del dominicano que concretamente un ciudadano, me parece que un diputado, planteaba la necesidad de erigir una estatua a- para honrar al actual ministro de Obras Públicas, del IGNE Exención. Y yo me pregunto, y lo he buscado y no lo he encontrado, y si existe, qué bueno estar equivocado. ¿En qué momento le vamos a hacer una estatua a la diáspora dominicana? ¿En qué momento nosotros como pueblo vamos a agradecer y a cristalizar ese agradecimiento a través de la concreción de una obra física, ya que las obras institucionales nos resultan tan difíciles? Ya que reciprocar, retribuir y agradecerle a ese colectivo que nos escucha, que nos sigue, que nos ve, que nos soporta, nos es tan difícil como gobierno, como Estado, como país. Miren, la historia de la diáspora, como todos los países, es similar. Es la historia del dolor, de la frustración, de la rabia, de la impotencia, tener que irse de su país por condiciones económicas, condiciones políticas, condiciones sociales, cualesquiera que sean. En el caso dominicano, a eso se le añade como un ingrediente particular la historia de la grandeza, de la humanidad, de la heroicidad, de la solidaridad, sobre todo de la solidaridad y del patriotismo. La diáspora dominicana es una diáspora vigente, vibrante, palpitante. Es el cuarto grupo en Estados Unidos de migrantes hispanos. Después de los mexicanos, salvadoreños y cubanos, van los dominicanos. El 3% de toda la población total de migrantes de los Estados Unidos y es una de las más organizadas en términos políticos. Y esta diáspora tiene su historia, tiene una historia que comenzó en los albores de la guerra, en los finales de la era de Trujillo, cuando en 1960 habían apenas 12.000 inmigrantes en Estados Unidos. Me voy a referir prácticamente al número de Estados Unidos. 12.000 inmigrantes de Estados Unidos y 10 años después se había quintuplicado, 60.000. Eso se explica por el cierre de los aserraderos, sobre todo que hizo Balaguer en el 66, 67, y por eso también se explica que la primera gran ola, no política, sino económica, social, son de gente de la sierra, Sajoma, El Rubio, Jánico, San José de las Matas, la zona esencialmente, el lado norte de la cordillera central. Y luego ya cada flujo migratorio, cada expulsión de oleadas de dominicanos está aparejada necesariamente o a los conflictos políticos que hubieron a finales de los 70 aquí en los 12 años, pero sobre todo a las crisis económicas de los 80, la crisis del 90 expulsó a muchísimos dominicanos fuera. En las 2000, cada década, cada crisis tiene su ola. Y aunque en algún momento se pensaba que la diáspora, digamos, iba a estar en decreciente, siempre, lamentablemente, es un indicador de cómo va el país. En Estados Unidos ahora mismo hay 2.400.000 dominicanos que viven allá, que vienen representando prácticamente el 85% de todos los inmigrantes que están fuera de la República Dominicana. Decimos esto también porque tenemos que hablar de su aporte, no solamente en términos de cuantía, sino en términos electorales. Por ejemplo, la diáspora vendría siendo 595.000 votos registrados para un 7.9% del padrón electoral completo. Estamos hablando de que San Cristóbal es la cuarta provincia con 435.000 votos y la diáspora vendría siendo, sustituyendo a San Cristóbal y vendría siendo la cuarta. La diáspora tiene más votantes que San Cristóbal, que La Vega y solamente en voto le gana Santiago, Santo Domingo y, y la provincia de Santo Domingo. Eso es mucho. Eso es mucho en términos electorales y también entonces refuerza la teoría de que qué estamos haciendo, cómo vamos a honrar eso, pero sobre todo, y lo estamos viviendo día a día en el peor tiempo posible, en tiempos de pandemia, cómo vamos a retribuir todo el aporte que la diáspora está haciendo. ¿Y en qué consiste ese aporte? Miren, solamente acortado a septiembre de este año ha habido un ingreso de 7.861 millones de dólares. 7.861 millones de dólares. Pero del 2007, de los últimos 10 años, incluyendo 2020, la diáspora dominicana ha aportado a la economía de este país 51.000 millones de dólares. Repito, 51.000 millones de dólares es la cifra. 2019, 7.087 millones. 2020, 8.200 millones. Y en lo que va nos queda un trimestre de corte, ya vamos por 7.800, o sea, con proyección quizás a los 9.000. ¿Cuánto es eso? Para que ustedes tengan una idea, si el aporte de la diáspora en el 2021 fueran 9.000 millones de dólares, miren, 9.000 millones de dólares fue todo el dinero que se cogió prestado en la República Dominicana en el año 2020, en plena pandemia.
podemos dimensionar un poco de qué estamos hablando. Todo el dinero que se cogió prestado en el 2020 puede equiparar lo que la diáspora aporta en un solo año. Eso es mucho dinero. Y vuelvo y me hago la pregunta, ¿y qué le damos a cambio? ¿Cómo reciprocamos eso? Con molestias, sobre todo con molestias. Hay una incómoda tasa de 10 dólares a los pasajes que primero se estatuya a través de la ley 199 de 1966 y se cristaliza su operación actual a través del decreto 430 del 2017. A través de ese decreto se especifica cómo se va a cobrar esa tasa. ¿Cómo? Bueno, cuando usted vive fuera y compra un pasaje, entre la cantidad enorme de impuestos que tiene y de tasa, ahí van los 10 dólares y se desagrega, creo que me parece 2.35 Aerodón, por poner un número, y ese dinero se distribuye. Pero ¿por qué le estamos cobrando a los dominicanos que viven fuera? Es que no le estamos cobrando, porque en realidad cuando se le cobra, ellos tienen un mecanismo para hacer que se les reversen los 10 dólares. O sea, que usted vive fuera, viene a visitar a su país, se pasa 12 meses enviando dinero y cuando viene a visitar a su familia, entonces le cargan 10 dólares como premio. Pero si usted quiere que le devuelvan los 10 dólares, tiene que llenar un formulario y tiene que hacer unos trámites burocráticos que van a durar una cantidad X de días para que le devuelvan 10 dólares. ¿Y cuánto representan esos 10 dólares? Bueno, yo no tengo los datos desglosados, no lo encontré, pero en la ejecución presupuestaria del 2007 al 2020, en los últimos 13 años, todo lo que ha recaudado el Estado Dominicano por concepto de todas las personas que entran a este país y pagan 10 dólares, apenas son 24,000 millones de pesos. No estoy desagregando turistas extranjeros que vienen a visitar República Dominicana de dominicanos que vienen aquí en calidad de visita temporal. No. Y esa totalidad de 13 años apenas suma 454 millones. Comparemos, imaginemos que eso es lo que paga la diáspora, comparemos su aporte de 10 años de 51,000 millones y encima de eso tienen que pagar. Se compadece. Es justo. Han habido esfuerzos por parte de algunos legisladores en su momento de la oposición y en su momento del gobierno, sobre todo de la diáspora, que han planteado la necesidad de, a través de resoluciones del Congreso, eliminar eso. Y de hecho, en el mes de septiembre, la Semana de la Hispanidad que tuvo el presidente Luis Abinader allá, una de las propuestas que le entregó nuestro mayor exponente en la diáspora dominicana, el congresista Adriano Espaillat, fue uno de esos mayores relatos que pudieron construir y acuerdos que pudieron lograr entre todas las personas, fue pedirle al presidente 3 cosas. Primero, un ajuste salarial diplomático. Oigan lo que está pensando la diáspora, que está enviando dinero aquí. Está pensando en que los diplomáticos dominicanos que están acreditados allá, lo lógico, deberían ganar lo mismo que sus pares de otros países que están acreditados allá. Eso es perfectamente común, menos para los políticos dominicanos del patio. Pero la diáspora sí piensa en cómo gastar eficientemente el dinero. Le pidió eso. Le pidieron una reforma fiscal y que en esa reforma fiscal se contemplara una disminución, no una eliminación, una disminución de esa altísima tasa impuestos que hay por concepto de pasaje aéreo. Y desde luego la derogación de este decreto de 2017 que pone la onerosa práctica de los 10 dólares. El presidente Abinader fue receptivo y en el encuentro del 18 de septiembre en la ciudad de Nueva York anunció que eso se iba a quitar, que no había duda con relación a eso y que se iba a quitar, pero que se necesitaba un periodo de 3 meses para poder hacer los ajustes metodológicos. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Por qué y para qué? 3 meses para desmontar un cobro de una tasa que se hace por internet. Un cobro de una tasa que no se revierte, porque si usted paga el pasaje y después lo cancela, a usted no le devuelven los 10 dólares. Y si se lo devolvieran, ni me imagino bajo qué proceso. Y la pregunta es, 3 meses, ¿por qué? Para dar un golpe de efecto y anunciarlo el 18 de diciembre. Porque 3 meses se vencen el 18 de diciembre, así que empezamos a contar en septiembre. La pregunta es, ¿por qué no reciprocar todo lo que hemos recibido de estos grupos? ¿Por qué? O si no, si va a durar 3 meses, ¿por qué no explicarlo? Ya ha pasado un mes. ¿Por qué no decirle, estamos haciendo esto? Estos son los procesos. Y lo decimos porque aquí a diario, en esta cabina, llaman personas de Estados Unidos diciendo eso,
que cuándo es que lo van a quitar. Y uno tiene que refrescarle la memoria y decir, no, espérate, el presidente anunció que iba a durar 3 meses. Pero después que uno dice eso, tratando de salvar, enmendarle la plana al presidente, uno se recuerda y dice, ven acá, pero eso es un decreto, el 430-17 que está ahí, y aquí sabemos cómo se quita un decreto, con la misma facilidad y sencilla y con que se pone. Entonces, no hagamos más engorroso lo que puede ser simple y retribuyamos un poco a la diáspora ya, no por los $10. Porque una comunidad que es capaz de enviar 8.000 millones de dólares en lo que va de año, no necesita que le quiten $10 de su pasaje, porque ellos se lo ganan y lo trabajan. Pero es un símbolo, es un detalle, es una señal de respeto hacia un conglomerado que lo único que ha hecho es aportar y de manera decisiva, firme y solidaria para el crecimiento y la sostenibilidad económica en la República Dominicana.